Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Senado de la República discute la iniciativa de la Ley General de Transparencia aprobada hace un año en el Congreso de la Unión. Ese texto ampliaría el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Esto es lo que todos los mexicanos deberíamos acceder para tener más información de las instituciones públicas. Con casos excepcionales, se dice, se podría reservar la información. Sin embargo, la discusión está atorada ahora debido a que, dicen, se pretende reducir el acceso a la información de gobierno. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mariana Campos, coordinadora de gasto, programa de gasto y público y rendición de cuentas. Está muy largo el título, de México Evalúa. Mariana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Mariana, la discusión con respecto a la ley de transparencia, escuchábamos el otro día en radio tus argumentos en el sentido de que se está intentando reducir, digamos, lo que sería la capacidad que tiene o debería tener el IFAI para no solamente difundir la información, obtenerla, sino, dicen incluso en algunos casos hasta sancionar los que se oponen a ello, los que la presentan ahora o tratan de limitarla, insisten en que el problema es un problema de constitucionalidad, de que lo que se le pretende que la IFAI haga no está contemplado en la Constitución. ¿Por dónde? Sí, mira, Ezra, yo creo que vale la pena explicar que la reforma constitucional aprobada el año pasado, en febrero del año pasado, es una reforma que plantea sí, una ampliación del alcance al derecho de acceso a la información, que en términos prácticos significa que los mexicanos vamos a poder acceder a información de más entes públicos y a más información de ellos, ¿no? Se amplían las obligaciones de transparencia. Y plantea al principio de máxima publicidad como el eje rector de la política de transparencia. ¿Qué significa este principio? Bueno, pues que de inicio toda la información gubernamental es pública. Y que solamente en situaciones excepcionales podrá reservarse. ¿Cuándo? Bueno, la difusión de la información se considera un interés público, bueno, cuando esta difusión pueda dañar a otro interés público. Entonces, cuando compiten dos intereses públicos, se debe ponderar la situación y decidir qué daña menos y en caso de que sea necesario reservar información, se hace. Lo que está sucediendo ahorita es que pues están tratando de introducir, poder llamarle mecanismos de reserva de información que son inapropiados con las prácticas internacionales y que no, digamos, respetan el espíritu de este principio de máxima publicidad que está en nuestra Constitución. Específicamente me refiero al caso de que se solicita que se pueda reservar información sobre delitos graves en contra de los derechos humanos. Es un tema que, tú sabes, a partir de los acontecimientos en México se vuelve mucho más relevante, además de que internacionalmente está señalado que nunca debe reservarse información de estos casos. ¿Por qué? Porque el interés público por conocer toda la información de estos casos es muy amplio. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México ha avalado ese interés público y dejando un precedente de que ese tipo de información no debe reservarse. Entonces ahora se está solicitando ese cambio, lo cual pues llamó mucho la atención a los diferentes especialistas. Otro aspecto sobre la reserva de información es que cuando la autoridad decide reservar información, un ciudadano va, solicita algo y le dice a la autoridad, esa información está reservada, debe de proveer una prueba de daño. La prueba de daño es un mecanismo de contrapeso a la reserva en donde precisamente hace la ponderación que yo les comentaba hace un momento y te dice, mira, este interés público de difundir es menor al interés público de conservar esta otra cosa. Y por eso no te lo doy. Exactamente, y por eso no te lo doy. Se está solicitando que en el momento en que te nieguen un documento porque está reservado, se haga esa prueba. Y solicitan que se haga después, solo en caso de que tú te quejes. Sin embargo, eso va en contra del derecho de acceso a la información y todo acto público debe siempre estar motivado y fundado. Entonces, nos parece que también el momento de la reserva, así como está señalado también en prácticas internacionales, ahí es en donde se tiene que hacer la prueba de daño. La posibilidad de que el IFAI pudiese sancionar aquellas instancias que no cumplan, dicen, no es atribución que está en la Constitución. Muy bien, eso ya también es uno de los cambios que se proponen, que todo el capítulo de la iniciativa que finalmente se presentó el 2 de diciembre del año pasado, se propone que ese capítulo de sanciones
no exista. Es decir, que nada más el IFAI pueda poner medidas de apremio y que además no sean cobradas directamente por el IFAI, sino por medio del SAT, lo cual también se vuelve cuestionable porque, bueno, hay mucha opacidad cuando llega a condonar estas multas. En la Constitución salen dos cosas. Si tú lees el artículo 6 de la Constitución, en un primer momento se habla de que debe sancionar, pero en otro momento se dice que el IFAI puede poner medidas de apremio. Entonces, yo creo que la Constitución no es suficientemente clara, o más bien abre camino a ambas cosas. Pero bueno, sí, básicamente uno de los cambios es ese. Y hay que recordar que el problema ha sido que sí tenemos una lista de sujetos obligados actualmente que no cumplen con sus obligaciones de transparencia. Es decir, que el IFAI les ha dicho, tienes que entregar esta información al público, y no lo hacen. El otro día leí un artículo en donde se establecía que había una lista de 77 sujetos obligados, de los cuales se han sancionado únicamente a 9. Recordemos que la sanción actual funciona a través de la Secretaría de la Función Pública, que como ya hemos visto en los últimos acontecimios, bueno, hay conflicto de interés en el nombramiento del titular y entonces pues ahí la función misma de la Secretaría. Exactamente. Entonces sí se quiere quitar esta facultad de que pudiera sancionar directamente. Yo tengo dos preguntas que creo que pueden ser útiles aquí. Una es que hemos vivido en México un esquema en el cual no había ninguna información, ni nadie nos hacía caso porque el Estado era autoritario y estamos en el proceso de cambio. Pero a lo mejor estamos cambiando demasiado lejos. Esa es una pregunta que tengo. Es decir, el acceso a la información demasiado amplio es un riesgo para el Estado, y creo que también debe considerarse, en particular cuando a nivel mundial los estados están debilitándose seriamente frente a enemigos que no son estatales, y esto es una cosa que a veces no se considera. El riesgo del Estado es bastante elevado, y lo que tiene en contra son pequeños grupos que son anti-Estado, que actúan continuamente y que no tienen ninguna limitación, mientras que el Estado sí las tiene. Esa parte creo que a nosotros no se nos ocurre aquí en México porque no lo vemos con tanta frecuencia, pero si uno ve lo que ocurre en otros países, pues los estados finalmente dejan de ser transparentes para evitar que se venga abajo todo. Entonces, no sé si aquí hemos discutido eso o estamos solamente desde la perspectiva de esta gran sociedad civil que siempre es buena y el Estado que siempre es malo. Tengo esa impresión, pero puedo estar equivocado, ¿no? Bueno, realmente sí está muy probado, documentado, que la transparencia es un mecanismo indispensable en una democracia, ¿no? A lo mejor en otro régimen no, pero en el régimen democrático, que es el régimen que pues tenemos o quisiéramos tener en México, porque no estoy segura que lo tengamos, es indispensable. No opera el régimen democrático sin la transparencia. Ahora, yo creo que mucho va a depender de qué tienen los estados atrás, ¿no? O sea, si hay un Estado que simula, si hay un Estado que viola las leyes, si hay un Estado que guarda y perdona mucha corrupción, bueno, pues obviamente la transparencia va a ser un mecanismo fuerte, porque pues mucha de esa información puede salir a la luz, ¿no? Y eso puede sin duda pues afectarlo, ¿no? Pero es precisamente un mecanismo que eleve los costos al bajo desempeño, que eleve los costos a la corrupción, para que, bueno, sabiendo que las cosas pueden transparentarse, tengas una motivación de ser un funcionario de 10, ¿no? Sí, esa parte la entiendo. Ahora, perdón, en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los mecanismos que ahorita queremos instaurar mediante esta ley, por ejemplo, la publicación de la declaración patrimonial, son mecanismos que en Estados Unidos se aprobaron y se empezaron a discutir en la década de los 50, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 65 años. Y no se ha visto más que efectos positivos de que eso suceda. Entonces, yo creo que es cuestionable. Sí, nada más Estados Unidos también tiene una cosa que se llama Homeland Security, que impide que fluya una información que sí es... Pero esa es seguridad nacional. Ahora, la seguridad también está a cargo de alguien, ¿no? Es que la no que es de los tiene ciudadanos. que quedar clara, y es lo que a mí no me parece que esté tan claro. Sí. En el esfuerzo loable de abrir la información para evitar la corrupción, que pongamos en riesgo la seguridad del Estado, porque eso en México sí está ocurriendo. Sí. Esa es la parte que a mí me preocupa. En la iniciativa de ley viene clarísimo que una de las razones por las cuales se puede reservar información es por motivos de seguridad nacional. El problema es que hay que definir qué es seguridad nacional, porque entonces, o por un lado peligra. Sí
está definida en la iniciativa. Yo creo que se puede definir mejor, porque la seguridad nacional es un concepto que ha evolucionado en el tiempo. O sea, algunos piensan en seguridad nacional como en este concepto de la Guerra Fría, de cuando habían amenazas militares de unos países a otros, pero en realidad es un concepto que ha evolucionado. Entonces yo creo que en la iniciativa debe definirse mejor, aunque viene definido, debe definirse mejor por protección mutua. Es decir, tampoco quieres que el gobierno asuma que la seguridad nacional es una serie de áreas que no son, y tampoco como gobierno quieres que el ciudadano asuma que puede tener información que no puede tener, ¿no? Entonces eso yo creo que eso es un aspecto clave. Creo que esa deficiencia estaba en la iniciativa presentada del 2 de diciembre. La sociedad civil, más bien, queríamos trabajar en esas pequeñas deficiencias que había en la iniciativa presentada en diciembre. Desafortunadamente, ahorita en febrero, cuando se abre el tema, más bien se suben una serie de cambios, que son cambios que, bueno, vienen en la ley modelo. Hay una ley modelo que es un esfuerzo que organizó la Organización de Estados Americanos, en donde se establecen las mejores prácticas. Entonces, se están viendo cambios que van en contra de esas prácticas, ¿no? Y eso es lo que nos está retrasando mucho en el proceso, en lugar de tratar esos aspectos que son importantes. Oye, Mariana, yo entiendo que entre estos cambios o en este proyecto de ley, no solamente el tema de seguridad nacional está sujeto a reserva, sino que también hay un concepto que le llaman algo así como información que pueda desestabilizar la economía del país. Y financieramente. Exacto, desestabilizar económica y financieramente al país. ¿Están los criterios definidos? O sea, porque, bueno, pues como concepto sí, efectivamente puede haber alguna información que incida en el comportamiento de los mercados financieros, pero el punto es que si no quedan precisos en la ley, pues es un tema tan vago, tan amplio, que pues casi podrían decir que cualquier cosa es sujeta de afectar la estabilidad económica y financiera de México. Tienes toda la razón, Mauricio. De hecho, ese es justo uno de los aspectos que se han comentado. De hecho, no solo la sociedad civil, sino el propio IFAI emitió un decálogo en donde establece los 10 puntos que más le preocupan a esta institución en términos del diseño de esta ley. Y uno de esos puntos es esta causal, la causal de la desestabilización económica, financiera y monetaria. La verdad es que no están definidos los criterios, lo hemos también venido diciendo desde que se discutió el diseño de la ley antes de la presentación de la iniciativa en diciembre, se venía discutiendo este tema, porque desde nuestro punto de vista, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, hay un sinfín de variables que pueden afectar la estabilidad económica financiera de un país monetaria. Muchas de estas variables ni siquiera están en el control del Estado. O sea, hoy día lo podemos ver con la caída del precio del petróleo. Sí, o sea, viene se viene fuera. abajo, viene de fuera, no lo podemos controlar. Y cuando se habla de reservar información o de que sea posible proteger un interés público, pues que sea protegible el interés. Y no nos parece que siquiera este sea un interés que pueda protegerse, o sea, porque escapa, te digo, al control del Estado. Entonces, sí nos preocupa que pueda reservarse información presupuestaria, información delicada de las finanzas públicas que debiera ser pública y debe de, sin duda, trabajarse más los criterios. Sería estupendo que ustedes, los economistas, dijeran algo. Podríamos porque definirlo con más precisión. Yo creo que no, pero bueno, eso es otro. Hay un tema, hay una cosa aquí que puede ser un ejemplo de eso. Reuniones internas de la Secretaría de Hacienda, minutas de esas reuniones que pudieran pedirse a través del IFAI y que no conviene que sean públicas. Ese es un caso para mí muy claro. Ese tipo de cosas no estoy seguro que deban ser de conocimiento público, porque pues vas a obligar a los funcionarios a tomar decisiones sin hablar. Yo creo que no, ese es aquí tocas un tema indispensable, que tiene que ver con la causal de reserva sobre procesos de deliberación, que esa es otra causal y que está prevista en la iniciativa de ley. Es decir, cuando hay un proceso de deliberación, pues no debe tenerse información en ese momento de la deliberación, ¿no? ¿Qué sucede? Que me imagino que en una negociación de tasas de interés, ¿no? sé si la Secretaría va a colocar un bono, pues nadie debemos de conocer su tasa de reserva ni ese día antes, ¿no? Como las minutas de la Reserva Federal, que te las dan a conocer pues, después que tomaron la decisión. Exactamente. Entonces, precisamente en la ley, muchos de los aspectos de este tema económico-financiero creemos que puede solventarse con esa causal que ya existe, que es que la información en un proceso deliberativo no se puede obtener. Ahora, lo que sí está visto es que una vez que pasa un cierto tiempo,
¿por qué no conocer las decisiones que se tomaron? O sea, tú no me vas a decir tu tasa de reserva un día antes de la negociación, pero sí me la puedes decir después. Sí puedes decir algo al respecto, ¿no? Entonces, ese es el tema, que creemos que ya está cubierto con otra causal. Y bueno, pues finalmente el hecho de que esto tiene que resolverse ya en estos días, ¿correcto? Se tiene que resolver en estos días. Por ahí se rumora que quieren llamar a más foros y que haya como algún tipo de audiencias públicas sobre estos argumentos. Yo creo que ya se sabe qué se quiere. Yo creo que ya está clarísimo. Yo creo que durante años he estudiado el tema. Está muy claro. Y está bien que hayan audiencias públicas, pero no hay que perder tiempo. Y hay que hacerlo rápido. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿De qué? Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Como consecuencia del recorte de gastos por 62,000 millones de pesos derivado de la caída en los precios de petróleo, Pemex pospondrá proyectos en exploración en aguas profundas y aplicará recortes de personal. También desacelerará el ritmo de inversión en proyectos de refinería y modernización de plantas. La Dirección General de la Paraestatal afirma que la intención no es cancelar o suspender proyectos. Bueno, ahí están los primeros efectos de un recorte que pues todavía habría que pensarle por qué lo hicieron en este momento, cuáles son las consecuencias y bueno, pues toda esta situación de inestabilidad externa que sigue estando ahí presente y que el argumento incluso del propio, ya no solo de la Secretaría de Hacienda, del propio Banco de México es que bueno que lo hicieron, porque además aparece la otra idea en el sentido de que pues en una de esas el Banco de México sube las tasas de interés antes que la Reserva porque hay que irse preparando y bueno, a partir de ello aparece esta información de que Petróleos Mexicanos reduce sustancialmente lo que podríamos llamar un cierto tipo de gastos, que yo no sé, ayer le preguntaba por ahí a un funcionario de Pemex si esto era producto del recorte o realmente de la instrumentación de la reforma energética y que le sirve para comenzar a deshacerse de un montón y montón de gente que pues ahí no trabaja. Por eso está la discusión sobre el acceso a la información, pues le estás preguntando cosas que no te puede decir. Pues sí, pues las tiene que decir, ¿cómo sí, que sí, no? Yo creo que son de las dos cosas, es decir, efectivamente Pemex tenía que reducir sus gastos porque su principal producto de venta pues se cayó el precio a la mitad, entonces cualquier empresa tiene que hacer eso. Hemos insistido aquí que el gobierno mexicano podía aguantar más tiempo por sus coberturas y la gasolina y lo demás, pero ese es el gobierno. Pemex en sí está perdiendo dinero y entonces tendría que reducir sus gastos. Conviene que empiece a hacerse una empresa competitiva. Como sabemos, tiene una cantidad muy grande de trabajadores. Las dos cifras que yo he escuchado son 150 y 180 mil trabajadores. No sé exactamente cuál de las dos es correcta. Las dos son más del doble de lo que necesitaría una empresa de ese tamaño o de los que usa una empresa de ese tamaño en cualquier parte del mundo. Entonces ahí tenemos una pérdida de dinero brutal. La mayor parte de esas personas no pueden ser despedidas fácilmente porque están sindicalizadas, hay que esperar a que se vayan y entonces ir desapareciendo plazas, que va a ser un proceso bien complicado. Creo yo que Pemex no iba a invertir en aguas profundas de cualquier manera. Aguas profundas es muy caro, Pemex no tiene tecnología para hacerlo, se están concentrando en lo que sí saben hacer y lo que están vendiendo a las empresas extranjeras que quieran venir a participar son los pedacitos que dejaron ellos libres en áreas que son más o menos negocio, que son aguas someras. Aguas profundas nadie se va a meter por un rato, ¿no? Sí, sin embargo, yo creo que sí, el tema del recorte es muy diferente de como nos lo han platicado. El planteamiento cuando se anunció esto es que era un recorte presupuestal para adelgazar al gobierno. Eso sin duda sería bueno porque todos los gobiernos del mundo, no solo el de México, están obesos. Es más, hay muchas empresas privadas que también no están obesas. Claro, pero no lo argumentaron bajo ese principio, lo argumentaron bajo el tema precios de petróleo. Inicialmente sí lo argumentaron así. Precisamente como resultado de la caída del precio del petróleo, pero cuando tú ves la composición de la reducción de los gastos, pues no es que estén quitando grasa, más bien es que están quitando músculo, porque la inversión de Pemex es el instrumento que tiene esa empresa para tratar de incrementar su producción, y hay que recordar, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, que del 2007 a la fecha se ha caído la producción, el volumen, olvidémonos del precio, ese viene dado de fuera, pero la producción sí es responsabilidad nuestra en México, se ha caído cerca de 30% y la tendencia sigue siendo hacia abajo. El año pasado se cayó 3,5% el volumen.
Entonces, precisamente ese era uno de los propósitos fundamentales de la reforma energética, que a través de mayor inversión productiva, pues eventualmente se le pueda dar vuelta a la cosa. Y esto lo que hace, pues es poner a Pemex en una condición menos competitiva, cuando que también el espíritu de la reforma energética es que Pemex sea empiece a funcionar como empresa productiva. Empresa productiva quiere decir que cuide su producción y que sea capaz de competir con otras empresas que eventualmente van a tener su presencia aquí en México. Entonces, la verdad es que, aunque se pueda haber justificado por el descenso de ingresos, creo que en donde están haciendo los recortes, pues desafortunadamente es en la capacidad productiva de Pemex. El otro pues es en las refinerías, en donde México no tiene capacidad para refinar crudo pesado, es del que más producimos, y entonces no hay manera de darle valor agregado al crudo. El crudo vale una lana, ¿no? Más de $40-50 por barril, pero la gasolina vale muchísimo más si lo pudiéramos procesar, ¿no? Entonces, bueno, y si lo hacemos bien, porque si perdemos dinero, pues entonces mejor no hay que entrarle, ¿no? Pero no todas las refinerías en el mundo pierden por definición. Pues si no habría gasolina. Las de México sí todas, por definición. Pues por eso hay que modernizarlas. No por definición, por ineficacia. Yo creo que no es un asunto de modernización, es un problema de fondo. Es decir, refinación ha estado perdiendo del orden de 100 mil millones de dólares al año por la ineficiencia productiva. Entonces no tiene sentido. O sea, es mucho más barato rentar las refinerías en Houston, que están desocupadas, a seguir arreglando las nuestras. Eso de invertirle a las nuestras ha sido una tontería monumental, porque lo estamos haciendo con las patas. Entonces, ¿para qué? Si lo estás haciendo así, con las manos. No, pues ¿para qué? ¿Para qué inviertes en refinería? La diferencia de precio entre gasolina y petróleo es mínima. La refinería no es negocio. Lo que es negocio es el petróleo. En ninguna parte del mundo es negocio. Las empresas petroleras tienen que refinar porque es lo que venden, pero no porque haya una diferencia de precio significativa entre el barril de gasolina y el barril de petróleo. Entonces, no tendría mucho sentido invertir aquí en eso. En términos de lo que es esta reducción en el presupuesto, aparece al mismo tiempo que el día de ayer, quizá lo platiquemos en otro programa con más detalle, aparecen las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo del gasto. Y creo que es ahí donde te das cuenta de que, aunque, bueno, pues se hablaba originalmente de 90 mil millones, luego de 50 mil millones que no tienen, digamos, respaldo, que no estarían justificados, todo es lo que van a recortar frente a aquello otro que se despilfarra, se roban, se maneja por parte de congresos locales y gobernadores. Pues resulta verdaderamente pues, irrisorio decir, pues hay que meterle cuchillo porque hay que estabilizar el presupuesto, y una parte fundamental del mismo la conectas, es como si ahora sí que un gasoducto desde San Lázaro y la Cámara de Senadores, órale, desde ahí aprobado el presupuesto, se los conectas a los congresos de los estados y a los gobernadores y no tienes idea de qué es lo que sucede. Yo creo que esta idea, yo entiendo que se trata de mandar mensajes positivos al exterior, de que hay responsabilidad, etcétera, mientras no se le entre a detalle, a decir, a ver, qué de lo que presentó la Auditoría Superior de la Federación es un problema técnico de que no quieres firmar porque el papelito tal, la disposición tal, y qué otro representa básicamente el saqueo del país, ¿no? Bueno, pues ese es justamente el punto. No digo eso, precisamente yo lo que pienso es que con este recorte se fueron una vez más, porque recortes ha habido muchos, por la vía fácil. Y la vía fácil es recortarle a Pemex. ¿Por qué? Pues porque es la empresa más grandota, es la que tiene el programa de inversión más grande, el otro pedazo está concentrado en SST. Y bueno, pues esta vez la mitad del recorte está ubicado en Pemex. Entonces tú dices, bueno, pues así realmente va a estar difícil que se le dé la vuelta a la producción de crudo, que debería de ser una de las prioridades nacionales, ¿no? Pero desde hace tiempo que se perdió eso. Hay la promesa de que se haga lo que se llama un presupuesto base cero. Un presupuesto base cero es, los presupuestos normalmente en las empresas y en los gobiernos como se hacen es, ves cuánto te gastaste el año pasado y le sumas una pizcacha, ¿no? Eso se llama inercia presupuestal. El presupuesto base cero es decir, olvídate de cuánto te gastaste en el año pasado, vamos a hacer un análisis de cuánto de veras es lo que se debería de estar gastando.
pero pues esa es una tarea de años, eso no se va a hacer en un periodo de 3 meses para preparar el presupuesto del 2006, porque ahí lo que tienes que hacer es primero tienes que hacer un mapeo, una disección de todos los procesos gubernamentales de todas las dependencias, luego ver cuáles sobran, cómo se reducen y qué costos te dan. Eso es muy bueno, pero es una tarea de años. Entonces, qué bueno que ya se puede iniciar, pero pues eso va a tardar en surtir efectos, ¿no? Yo creo que Mauricio tiene razón, ese es precisamente lo que deberíamos hacer, pero todo este trabajo grandote que tardaría años y que sí vale la pena, afectaría a 25% del gasto. El resto se está yendo a los estados, 45 centavos de cada peso se van a los estados y 30 centavos de cada peso se van a las empresas paraestatales, Pemex, Comisión, Seguro e ISSSTE. Entonces, si quisiéramos saber qué hacer, cómo gastar y hacer presupuesto base cero, lo primero que tendríamos que definir es en qué cosas queremos gastar los mexicanos, porque ni siquiera tenemos eso claro. Por ejemplo, hay montones de programas de fomento y de apoyo social y demás que se duplican, que aparecieron alguna vez hace 40 años y han estado creciendo así como dice Mauricio, con una pizcacha adicional cada año y ya nadie sabe para qué sirven y ahí siguen porque tienen ya su clientelita, ¿no? Tanto funcionarios públicos como receptores, pues ya se acostumbraron a eso y lo van a pelear año tras año y todo el mundo dice que eso es determinante. Entonces, lo primero que yo creo que habría que hacer es trabajar en serio lo de los estados, porque es casi la mitad del dinero que nos estamos gastando. En Pemex, Comisión, Seguro e ISSSTE, cualquier cosa que reduzcas cuesta, porque todo está más o menos acomodado. Los gobernadores y presidentes municipales, quién sabe qué hacen con el dinero, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero quizá hay que hacerlo juntos, porque juntos me refiero el gobierno federal, las empresas paraestatales a nivel nacional y los estados, porque si no también cómo llega la federación. A ver, la federación no puede mandar en los estados, en teoría por lo menos, no puede. No puede. Entonces, pues tratar de imponerle esa disciplina de gasto a los estados cuando te van a decir, pues empieza por tu casa, ¿no? No, bueno, pero ahí lo que habría que... ahí la excusa del gobierno federal es yo soy el que está cobrando los impuestos. Tú no. Tú quieres gastar lo tuyo, cóbralos tú, güey. Pero entonces cámbiale directamente. Entonces tienes que cambiar la ley. Tienes que cambiar la ley para que puedan cobrar directamente. Al final de cuentas llegamos al problema. El problema es la Cámara de Diputados tiene que hacer esa decisión. Los diputados, ¿a quién responden? ¿A su gobernador o a lo que queremos todos los demás? Pero habría que ver si también el gobierno federal está interesado directamente en cambiar el modelo de decir, bueno, quito una parte de lo que yo recolecto y lo manejas tú, porque en un momento determinado pierdes el control, como lo puedes llegar a perder con respecto a la deuda. Ahora ya hay una ley que pues, se supone ya va a pasar para tener controles sobre lo que los estados se endeudan, que ya se volvió una situación no peligrosa, pero sí bastante difícil de manejar. Pero el gobierno federal hoy no tiene control sobre cómo se está manejando el gasto en los estados, ni siquiera en cuánto hay que mandar. Eso sí, eso es del Congreso. Lo que pasa es que ya se nos olvidó, pero hace 30 años había impuestos estatales y era un verdadero desgarriate, porque cada quien grababa lo que quería y se prestaba para unas distorsiones impresionantes entre una región y otra del país. Pero bueno, ahí está. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema de las candidaturas. Empiezan las campañas y a sufrir otra vez con los spots en radio y televisión. Esto es Dinero y Poder. De cara a la elección del próximo 7 de junio, el PAN y el PRD ya han definido sus candidatos para las gubernaturas y diputaciones federales. Políticos de gran talla han sido dejados fuera de estas candidaturas. En el PRD, Marcelo Ebrard pues fue prácticamente sacado, al igual que René Bejarano, no los quieren dentro del partido. La cúpula perredista dijo que su elección no era políticamente correcta. En Acción Nacional, también sorpresas en la elección de los candidatos a gobernador, tanto en Nuevo León como en San Luis Potosí, en donde quedaron por Nuevo León Felipe de Jesús Cantú y San Luis Potosí Sonia Mendoza. Ahora sí que por primera vez, creo en mucho tiempo, estamos viendo otra vez, yo diría que es un poco el regreso del viejo modelo priista y las oposiciones no sabiendo bien a bien cómo reaccionar. Los priistas se sentaron, claro, ya tienen presidente priista, llegan a los distintos lugares, sientan a los distintos contendientes y les dicen, a ver señores, ¿quién va a ser? Nosotros queremos el presidente quiere a ustedes díganme cómo. Y terminan firmando y diciendo, este es el bueno y todos se alinean. Y en el caso del Partido de la Revolución Democrática, además, con la bronca que tiene de tener a Morena ahora como contendiente dentro de la izquierda, tiene al interior figuras como el caso de Marcelo Ebrard, que le estaba diciendo, pues por lo menos dame a mí mi diputación.
Y el caso de René Bejarano, en donde lo que le dijeron es, pues a tu gente sí, pero tú no, porque no eres una figura que pueda de alguna manera atraer votos, por lo menos no en el sector externo, digamos, al propio grupo de la izquierda. Y en ese sentido, pues ahí está, ¿no? Me he visto hace unos días encuestas del periódico El Financiero, en donde volvíamos a aparecer otra vez en estos números medio raros, de un PRI con 35%, un PAN con 27%, un Partido Verde sorpresivamente con 10%, ¿sí? Y luego toda esta caída por parte del PRD y la izquierda. Ayer Jesús Zambrano, que andaba ahí medio enojado con el tema de Ebrard y otros, decía que ellos tenían el 15%. Yo no sé si en este momento para el PRD, y creo que sería importante para ellos, definir qué es lo que quieren. Sí, buscar a su electorado de izquierda para permanecer, o ver más allá y empezar a pensar en un electorado que, siendo no directamente de izquierda, pueda llegar a identificarse y dar el gran salto, o quedar en el marginalismo todo el tiempo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, Ezra, pero la respuesta la tenían que haber dado hace año y medio, que fue cuando se discutió la reforma energética. Ahí es donde se equivoca el PRD. En ese momento, en lugar de moverse a este mercado político más amplio, trataron de cubrir el flanco izquierdo contra Morena, se volvieron otra vez nacionalistas revolucionarios y pues ya se quedaron con ese cachito a discutir, que no es un porcentaje de votos despreciable. La izquierda en México puede sacar 20% de los votos en una elección intermedia, nada más que ahora hay que repartirla entre un montón de partidos y ahí es donde está la complicación. Lo mismo ocurre ahora cuando se definen los candidatos del PRD. Lo que ocurrió este fin de semana es algo que en realidad se decidió hace varios meses, cuando se eligió el consejo del PRD, que era el que iba a elegir a estos diputados. En esa elección, lo platicamos aquí incluso con Carlos Navarrete, ellos ganaron 70% del consejo y por lo tanto podían decidir quién entraba y quién no. El grupo de Bejarano, que es muy fuerte en el Distrito Federal, no llegó ni a 25% aquí. Entonces, pues lo que le tocaron fueron 2 candidaturas y no quisieron que ninguna de esas 2 fuera del señor Bejarano. Le dieron espacio para 2 mujeres, porque hay que acordarse que ahora hay obligaciones en tanto a géneros y en tanto a edades también. Entonces, pues ya no entró. Y el caso de Ebrard me parece pues que es en cierta medida la venganza de cómo el grupo de Ebrard estuvo maltratando a la nueva izquierda hace un tiempo. Y sobre todo el que Ebrard se quitó en 2012, cuando él debía haber sido el candidato y tenía todo hecho, y Nueva Izquierda lo estaba apoyando, pues los dejó colgados de la brocha. Y pues en esto siempre hay venganzas, ¿no? Y ya le tocó. Sí, aunque yo veo, por ejemplo, en el tema del PAN, efectivamente, como tú decías, Ezra, da la impresión, ¿no?, de que ya le aprendieron el modus operandi al PRI para la selección de candidatos, y lo que es claro es que en los gobiernos de San Luis Potosí y de Nuevo León, pues los candidatos preferidos por la actual presidencia, por Madero, pues no salieron, ¿no?, sino que surgieron otros candidatos. Sin embargo, aunque todavía es muy pronto, daría la impresión de que esos pueden ser candidatos competitivos, en el caso de Nuevo León con Cantú y en el caso de San Luis Potosí también, y creo que hay que ver también cuáles son los objetivos de los partidos. Bueno, todos quisieran quedar con la mayor proporción de votos, pero por definición eso no se puede. Sin embargo, uno de los objetivos del PAN probablemente sea el regresar al segundo sitio. Yo creo que si sucede eso y si llega a ganar un par de gubernaturas o quizás 3, pues ya con eso, pues vamos a decir, se regresan al ring, están en el terreno de la competencia política, se posicionan bien hacia el 2018 y parece que con estos candidatos pues es posible que lleguen. El caso del PRD, efectivamente, yo creo que está totalmente fragmentado. El tema de Marcelo yo lo veo también, una gente que es reconocida, es un político inteligente, conocedor del DF, creo que hay una buena opinión de su gestión en el gobierno de la ciudad, pero se ha convertido en un pasivo, ¿no? La línea 12, bueno, no, es correcto, pero el punto es ese, se vuelve un pasivo y entonces, bueno, pues nadie lo quiere cobijar. Yo no tengo claro que Marcelo Ebrard se vaya, por ejemplo, a Morena, precisamente porque van a cuidar el mismo flanco. Movimiento Ciudadano probablemente como la opción que pueda llegar a tener. Ahí, yo lo
un poco diría en ese sentido es que pues es una paradoja que partidos que tuvieron mecanismos mucho más democráticos para elegir a sus candidatos. El PAN en votación directa y de repente, bueno, Margarita Arellanes aceptó su derrota en Nuevo León, pero Alejandro Zapata en San Luis Potosí grita de que hay fraude, que lo movieron y trata de renegociar. Él finalmente la perdió. En el caso del PRD pasa algo similar. O sea, el propio, bueno, Marcelo, por supuesto, no ha hecho una declaración todavía hasta el día de hoy, pero estaría ahí dándola bajo el principio de que no está de acuerdo o que fue desplazado. Sueltan que fue Mancera el que dijo que no quería que entrara y lo desmiente Jesús Zambrano. Y el otro tema es Guerrero, en donde ahí tenías también directamente a la figura de Sofía Ramírez, que vino aquí y dijo que él era el que estaba y seguro, y resultó que pues Nueva Izquierda le dijo no queremos a nadie cercano al señor Ángel Eladio Aguirre, y se fueron por la otra candidata en algo que, y empieza la amenaza de Sofía también de irse del PRD, llevarse su senaduría, etcétera. Esta paradoja, ¿no? Otra vez, el PRI escogiendo bajo un mecanismo de consenso entre candidatos, llamémoslo así, ¿sí? Y los otros partidos con modelos democráticos que son cuestionados por sus mismos militantes. Ese es el problema de la democracia. En la democracia no está claro quién va a ganar y pues uno gana y los demás pierden. Y los que pierden tienen que aceptarlo. ¿No? Hay que irse acostumbrando. Unos lo hacen mejor que otros. En Acción Nacional esto ha funcionado en general mejor. En el PRD ha funcionado en general peor. Ya no supe yo si Marcelo Ebrard finalmente decidió irse del PRD o no. No, está parado, no toma la decisión. En algún momento sabremos eso. En el caso del PRD, tiene nada más 2 candidaturas a gobernador en donde puede competir, que son Guerrero y Michoacán. En Guerrero va la señora Mójica, Beatriz Mójica, y en Michoacán va Silvano Aureoles. En cambio, el PAN tiene 8 de las 9 gubernaturas para competir. Algunas de ellas en competencia seria, como bien decíamos, el caso de Nuevo León. Creo que todo esto se alteró cuando Fernando Elizondo decide salir con Movimiento Ciudadano. Eso le hace un boquete a Margarita Arellanes, que era la posible candidata de Acción Nacional, y entonces los panistas acaban votando por Felipe de Jesús Cantú, que creo que cambia por completo el asunto. Incluso ya empezaban las columnas ahora a decir que los priistas ya no saben si decidieron bien al poner a Ivonne, porque Ivonne era una excelente candidata contra Margarita, pero a lo mejor no es tan buena contra Felipe. Sí, pues ya veremos eso cómo se acomoda, pero va a haber competencia, ¿no? En varios estados, y eso es muy interesante. Yo creo que eso es lo que cuenta, o sea, la democracia en otros países efectivamente en el proceso de selección de candidatos no funciona igual. La gente, ¿no? Cuando los competidores, cuando se decide o se toma la decisión final o se conocen los resultados de la selección, se disciplinan. Bueno, aquí no, o sea, pero el punto aquí, ¿qué es lo que quieres? ¿Tener un proceso ordenado de selección de candidatos o tener una elección donde puedas generar el mayor número de votos? Pues yo creo que los partidos se van por la segunda claramente. Lo otro pues será cosa de que con el tiempo se vaya madurando y se vaya perfeccionando, ¿no? Ahora, yo no lo veo tan grave, honestamente. Creo que lo que sucede también es, pues sí es el juego de la competencia interna y el desgaste, pero en el momento que tienes un candidato, si esa división se supera con una negociación, con la aceptación del otro de que, bueno, la perdí y negocio, entonces la campaña funciona con un modelo de unidad. Si es, háganle como quieran, yo no acepto a este candidato, entonces tienes a un candidato que va a ser golpeado, por supuesto por sus contrarios que le van a dar, pero también desde adentro. Y hemos visto esto en un sinnúmero de ocasiones donde el perdedor o se va a otro partido y si ya no puede irse porque no le alcanzó el tiempo o no le ofrecieron nada, se dedica a golpear abajo porque lo que quiere es que pierda el candidato de su partido para demostrarles a todos que no era el bueno, sí. Y que por eso así se las juegan en una irracionalidad política total. Si me da chance, Mariano, perdón, Macario, pero el caso de, perdón, Macario, pero el caso de Guerrero, no se está planteando que a lo mejor lo que quieren hacer es por la vía de una encuesta, que no sé si es el mejor mecanismo, checar quién es el que va en la delantera una vez que ya empiecen las campañas formales y el que vaya arriba todos los otros candidatos se le sumen. Me parece un poco ingenuo, pero bueno, pues en política también le surgen las soluciones, ¿no? Y se echan a volar la imaginación, o sea que en una de esas podría pasar. Sí, yo creo que ahora en esta ocasión los procesos de selección han funcionado razonablemente bien, tanto en el PRI como en Acción Nacional, entonces no percibo yo que vaya a haber tanto conflicto. A lo mejor, por ejemplo, en el caso del PRI en Sonora se quedó algo pendiente.
porque el señor Gándara del PRI, que quería ser candidato, pues es primo del señor Gándara del PAN, que sí es candidato. Entonces, a lo mejor ahí hay algo que les pueda complicar. En las otras entidades no he percibido yo que haya un mayor conflicto. Hay la duda sobre el caso de Campeche, porque el PRI parece haber elegido a un señor que no tiene antecedentes muy limpios, según dice la prensa. Yo no lo conozco. Habrá que ir averiguando con detalle. Entonces, fuera de esto, yo lo veo tranquilo. Lo más preocupante sigue siendo Michoacán y Guerrero por las condiciones de los estados. Así es, sin duda alguna. Y el otro tema, rapidísimo, antes que se nos termine el tiempo, que es el hecho de que los partidos dicen que necesitan que la autoridad revise sus listas para ver si no hay criminales adentro, que me parece un absurdo que cada quien ahora sí que se dedique a revisar su lista de candidatos. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. Producto Interno Bruto, el crecimiento del país el año pasado y este. Esto es Dinero y Poder. Mañana viernes se dará a conocer el resultado del Producto Interno Bruto del país en 2014. En noviembre pasado, la Secretaría de Hacienda modificó su estimación del crecimiento económico a un rango de entre 2.1 y 2.6% real anual. Este ajuste implicó una reducción entre 0.6 y 0.1 puntos porcentuales en comparación con la estimación previa, que era de 2.7%. Bueno, se caen todas las predicciones. El gobierno y el Banco de México van a estar diciendo pues otra vez la misma escena del año pasado. El año pasado había toda una explicación. Macario es especialista en dar explicación por qué se cayó, pero este sí era el bueno, otra vez. Y de repente se nos cae el petróleo y de repente pues el recorte presupuestal para evitar especulación y vuelves para abajo. Yo entiendo que los últimos indicadores son buenos en términos de crecimiento, el último trimestre y probablemente el primero, pero a ver si va a alcanzar para un crecimiento mayor, con todo y el rollo de las reformas estructurales aprobadas, Mauricio. Yo creo que sí es pero le estás poniendo el dedo en la llaga, porque efectivamente, si hacemos un poco de historia, en 2013 las autoridades Hacienda o Banco de México revisaron sus estimaciones de crecimiento de la actividad económica 4 veces en el año. Empezaron en 3.9, terminaron en 1.3 y de todas maneras la economía creció menos que 1.3. En el 2014 lo revisaron varias veces, su última estimación fue 2.2. No sabemos la cifra oficial, pero va a andar por ahí o un poquitito abajo de eso. Y entonces ahora pues esto ha generado mucho escepticismo entre el empresariado y entre los ciudadanos, los televidentes sin duda, de que híjole, ya empezaron otra vez, ya hicieron la primera revisión. Y entonces, pues se va a seguir esto y por lo tanto la actividad económica no va a ser mejor que el año pasado y por lo tanto entonces las empresas pues no van a invertir tanto, la gente se va a hacer más cauta en sus patrones de consumo y cuando eso sucede colectivamente, esa profecía o esa previsión se cumple, ¿no? Creo que ese es el riesgo. A mí me parece que el Banco de México hizo bien en hacer la revisión. En esencia, lo que hace el Banco de México es le quita medio punto porcentual a las previsiones que tenía anteriormente al fines del año pasado. La mayor parte de los analistas económicos hemos hecho una reducción similar, o sea que pues ahí la llevamos. Pero yo creo que sí hay una diferencia en esta ocasión, a ver si al final del año no me equivoco y entonces lo tendría que explicar. Que es lo siguiente, la economía mexicana ya agarró ritmo, ya lo hemos dicho aquí, y termino con esto. Si nosotros vemos el indicador global de la actividad económica de septiembre del año pasado. ¿Qué es el indicador? Ese es como un PIB, pero mensual. El PIB es trimestral, esa es la cifra oficial del Producto Interno Bruto, pero el indicador global de la actividad económica es como el primo hermano del PIB, pero con la ventaja de que es mensual, entonces no te tienes que esperar tanto tiempo para conocer qué sucedió. Y bueno, pues el de septiembre la economía creció 2.7%, el de octubre, perdón, septiembre 2.9, octubre 2.7, noviembre 2.9 si lo ajustas por los días laborables. Y lo que es importantísimo del anuncio de mañana no es la estadística de crecimiento del PIB del 2014, que esa ya sabemos cuál es, sino la estadística de crecimiento del IGAE de diciembre. Porque si es cercano al 2.8, 2.9%, quiere decir que la economía mexicana ya llegó a su estándar de crecimiento normal. En un año normal esta economía crece el 3%, en un buen año crece arriba de eso y en un mal año, como los dos anteriores, crece abajo de eso. Y
Y esa dinámica ya es muy difícil de frenar. El recorte presupuestal le mocha medio punto, pero bueno, si uno quisiera pensar que ya no va a haber un fenómeno de ese estilo o que el petróleo se vaya a $25 el barril, realmente son los mayores riesgos. No se ve nada allá afuera ni aquí dentro del país que pudiera hacer que esto se siguiera revisando. Creo que sería la forma de que la gente se vaya convenciendo de que la economía puede tener un mejor crecimiento económico este año que el pasado. Todo lo que dijo Mauricio está bien, sin duda. Es decir, así es, efectivamente, el cierre del año ya es un crecimiento notorio. Si se cumple lo que dijo el Banco de México ayer en su estimación del cierre del cuarto trimestre, que era 2.1, quiere decir que el cuarto trimestre del año pasado crecimos 2.7. Si es 2.2, como dijo Hacienda, estamos cerca del 2.9, o sea, el 3% al que se refiere Mauricio, y ya estamos en camino. ¿Dónde están los potenciales riesgos? Uno tiene que ver con el petróleo, la caída de producción y la caída de precio han ido hundiendo la parte de minería, porque la parte de minería un cacho grandote es la extracción de petróleo. Entonces, al mismo tiempo, manufacturas y construcción están creciendo ya al 5% anual, que es un crecimiento muy importante, y eso a la hora de promediar toda la industria, pues te da 3, y entonces parece como si no estuviera creciendo. No, hay un crecimiento muy importante en construcción y manufacturas, que muy probablemente sea mucho más estable que la caída que tuviste en el petróleo, que es temporal, es un fenómeno estadístico que va a desaparecer razonablemente rápido. Entonces, razones de más para pensar que podemos crecer, pero sí hay un problema de ánimo muy grande. Es decir, la gente está angustiada en México. Es una angustia que empezó en octubre del año pasado alrededor de los desórdenes sociales, de las discusiones sobre corrupción, y ahí se vino abajo un ánimo que venía creciendo y que a mí me parece que puede ser muy dañino. Mauricio decía, es una profecía autocumplida. Si la gente no cree que va a crecer, pues deja de invertir y entonces la economía no crece. Ese es un riesgo. No encuentro otra explicación de fondo. En el documento del Banco de México ayer, uno de sus argumentos era el problema de la masa salarial. Es decir, está creciendo el empleo, pero el salario se está cayendo, y entonces a la hora de juntar los dos, ni siquiera te mantienes estable, sino que caes. Ahí yo tengo una duda muy grande, porque los cálculos del Banco de México utilizan los datos que obtiene INEGI en la encuesta de ocupación y empleo, y esa encuesta tiene un problema mayúsculo en materia de ingreso. Hay un porcentaje de mexicanos que no contesta cuando le preguntan cuánto gana, no contesta. Eso es normal. O dice lo que se puede. En 2005 este porcentaje era de 5% de los encuestados. En 2014 era 12%. Entonces, el crecimiento tan grande de personas que no responden te hace que la validez del resultado sea cada vez menor, sobre todo porque a la hora que se mete uno al detalle, entre las personas que trabajan en la economía formal, que es donde se gana más dinero, este porcentaje llega al 16%. Entonces, creo que los datos del Banco de México en eso no están correctos, no porque hagan mal las cosas, sino simplemente la información que tiene INEGI no es suficiente para hacer los cálculos, y entonces la única explicación razonable que a mí me queda de por qué no se nota más el crecimiento es el tema del ánimo, con el que coincido con Mauricio. Ya se está notando. Si tú ves, por ejemplo, las ventas de supermercados, tiendas departamentales de enero, ya estamos hablando de este año, y automóviles, están bien. O sea, todo te indica que ya la gente absorbió el efecto de la reforma gasto tributaria. De turismo también bastante alto como tal. Claro. Pero yo te y diría, exportaciones, no se diga. ¿Sabes qué se cayó gacho durante 2014? Medios de información. Telecomunicaciones, las noticias en radio y televisión, revistas y periódicos. ¿Qué quieres que haga? Digo, para que nos estén viendo, hagan algo, para que esto suba. Lo que sea. Ahora, lo cierto es que de alguna manera esta visión de un México que sigue manejando bajos niveles de inflación, como tal te sigue generando al mismo tiempo un supuesto aumento del salario en función de la inflación baja, pero no de la generación de ser más productivo. Yo creo que aquí el problema radica en qué momento puedes empezar a interconectar todas estas partes de esta economía mexicana, que pues yo entiendo que no todas van a crecer al mismo nivel ni nada, pero tienes otra vez espacios que están muy desconectados, niveles que te arrastran en el sur del país a niveles de crecimiento muy bajos y que te hunden prácticamente en la perspectiva, y por supuesto esta caja de resonancia de medios en la Ciudad de México, que de la que ya hemos hablado, pero también lo que es cierto es que estamos ante una situación en donde, montados en la economía norteamericana,
no estamos de alguna manera cumpliendo con la expectativa de que esta economía que crece nos jala y nos lleva a ese crecimiento. Pero no, claro que sí estamos cumpliendo con eso. Lo que pasa es que nada más jala, no puede jalar a toda la economía, jala la cuarta parte. O sea, no todo el país puede ser exportador, eso hay muy pocas naciones que tienen esa característica. Pero volvemos al mismo tema de otros programas. Pues sí, si tú volteas a ver la economía de países del centro, de estados del centro y al norte, vas a ver un país diferente que todo el resto que te está jalando y que te está llevando a una percepción totalmente negativa. Es que yo creo que son dos cosas, ¿no? Este país es mitad pobre y mitad clase media y unos pocos muy ricos, ¿ok? Bueno, quizá no tan pocos, pero unos cuantos ricos y muy ricos. Esa es una problemática en sí misma y bueno, se trata de combatir, a veces tiene un poco más de éxito o no. Una forma de hacerlo es que la economía creciera sostenidamente 3-4% por año. Esa es la idea de las reformas y aquí lo hemos dicho, la reforma energética solita en cuanto madure, que será en 2 o 3 años, sí nos va a permitir que la tasa normal de crecimiento del PIB sea eleve del 3 al 4. Podrá haber años malos, habrá años en que estemos abajo de ese 4, pero también podrá haber años buenos en que estemos arriba de ese 4. Pero falta tiempo para llegar allá. Y después lo que necesitas es que ocurra así durante una década para ir rescatando la parte, digamos, de la pobreza, porque eso no se va a resolver en un año ni en un sexenio. Entonces, pero si lo mezclamos, no, pues entonces sí da la impresión de que no vamos a salir nunca del hoyo y creo que no es así. Yo iba a explicar exactamente cómo hay que hacer las cosas, pero ya no nos da tiempo. Entonces la próxima semana. Mauricio González, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.